Buenos días, mi nombre es Rosa María Moreno Herrera, estudiante del bachillerato en línea de CNCI en línea. El día de hoy daré mi conclusión de la materia de matemáticas 3B. La parábola en el plano cartesiano se define como el lugar geométrico de los puntos en este, cuya distancia a un punto fijo llamado foco es la misma que se distancia a una recta fija del plano llamada directriz, mientras que el foco de una parábola es un punto. Respecto del foco, cada punto de la parábola posee la misma distancia hasta una recta llamada directriz, y esta es una línea recta perpendicular que se ubica a una distancia del vértice y fuera de las ramas de la parábola. Existen diferentes tipos de parábolas. Las hay verticales, horizontales y oblicuas. La parábola horizontal con vértice en el origen es cuando la variable y está elevada al cuadrado. Su eje de simetría es paralelo al eje x. Estas se abren hacia la derecha o hacia la izquierda. Y para determinar una parábola horizontal con vértice en el origen en el plano cartesiano, se necesita verificar que su eje focal coincida con el eje de las x y su vértice coincidente con el origen, 0,0. Su fórmula es y menos h al cuadrado igual a 4px menos k. La parábola vertical con vértice en el origen es cuando la variable x está elevada al cuadrado y su eje de simetría es paralelo al eje y, es la que se abre hacia arriba o hacia abajo. Si la parábola tuviera el foco sobre el eje positivo de las x, la distancia de un punto de la directriz M a un punto de la parábola P es la misma que la distancia de P al foco. Entonces, aplicamos lo anterior en las fórmulas correspondientes y obtendremos la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen de la siguiente manera. Eje focal sobre el eje de las x y a mayor a 0. La parábola es útil para concentrar los rayos de luz en un punto. El foco, en caso de la cocina solar o las radiaciones electromagnéticas, en general en las antenas parabólicas. La elipse se clasifica como una sección cónica porque proviene del corte de un cono con dos capas a través de un plano. En el plano cartesiano se define como el lugar geométrico de los puntos, tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos llamados focos es una constante positiva, la cual siempre es mayor que la distancia entre dichos puntos fijos. Existen diferentes tipos de elipses. Las hay verticales, horizontales y oblicuas. Y los principales elementos que la componen son centro de la elipse, focos o puntos fijos, eje focal, vértices, eje mayor, eje menor y lado recto o segmento de recta. Las elipses son útiles principalmente para crear espejos y cualquier cosa que necesite refractar la luz de un lugar a otro. También sirve para describir la trayectoria de movimiento de traslación de un planeta. Las características de la gráfica y de la ecuación de la elipse dependen de los elementos que la componen. Por tal motivo, es importante conocerlos y saber la influencia que tiene cada uno de ellos con su gráfica y ecuación. Para determinar la ecuación ordinaria de la elipse con centro en el origen y horizontal y vertical, es necesario crear una a partir de su definición, estableciendo lo siguiente. Primero, se coloca el centro en el origen del plano cartesiano, de tal manera que el eje mayor queda determinado sobre el eje de las x. Segundo, considerar a C como la distancia del centro de la elipse a cada uno de los focos, de tal manera que sus coordenadas queden así. F, C, 0, F' menos C, 0. Tercero,
Para fines prácticos, tomar la expresión segunda como la distancia constante de la que habla la definición. Las coordenadas de estas elipses son C, 0,0. No todas las elipses son con centro en el origen, pues también existen con centro fuera del origen. Y la particularidad de la ecuación ordinaria de estas elipses es que se adjuntan como elementos clave de la misma a sus coordenadas dadas por C mayúscula, H, K, así como otros elementos que la componen. Para la obtención de los elementos de una elipse con centro fuera del origen a partir de su ecuación, es posible determinar sus elementos si se conoce su ecuación ordinaria o la gráfica que le corresponde, si ésta se encuentra proporcionada de manera clara y los principales elementos son longitud de lado recto, longitud de eje mayor, longitud de eje menor y excentricidad. Para la conversión de la forma ordinaria de la ecuación de una elipse al centro fuera del origen a su forma general, se toman los dos casos posibles de la elipse y en el paralelo se desarrollan hasta lograr el objetivo de obtener su conversión al tipo de forma general. Para la conversión de la forma general de la ecuación de una elipse con centro fuera del origen en su forma ordinaria a su forma general, es necesario considerar los dos posibles casos de elipses que se pueden presentar, ya sea elipses horizontal y vertical. Gracias.